El afán de los físicos es entender las propiedades del material en términos de sus constituyentes moleculares. La forma de la molécula que constituye ese material o las moléculas, la interacción entre estos diferentes tipos de moléculas entre sí y cómo esas interacciones determinan que el material se evapore, no se evapore, forme un sólido, qué tipo de sólido, etcétera, etcétera. Yo soy teórico, mi trabajo es teórico y eso quiere decir que yo agarro esa información, que en mi caso las reglas del juego son que a partir de esa información de nivel molecular, predecir las propiedades macroscópicas del material, usando técnicas de un área de la física que se llama termodinámica estadística. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales se otorga el premio al Dr. Magdaleno Medina Noyola. La herramienta que construimos es una herramienta que resultó ser bastante sofisticada y muy bien estructurada y con una capacidad de predicción que a nosotros mismos nos sorprendía. Claro, porque fue la acumulación de la experiencia de generaciones de estudiantes. Yo pienso que para entonces se habían pasado unas 8 tesis de doctorado. Yo fui estudiante de licenciatura aquí en lo que era la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hice la maestría en Ciencias en Física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que la gente conoce como CINVESTAF. Al terminar fui a hacer el doctorado a la Universidad de Indiana en Estados Unidos, en el Departamento de Química. Lo anterior había sido en Física y el doctorado fue en Físico-Química. Después de eso todavía me quedé 2 años más haciendo trabajo postdoctoral en la Universidad de California, en Davis. Y en 1981 regresé al país y empecé como profesor en el mismo departamento donde había tenido la maestría. En esos 9 años que yo estuve en el CINVESTAB, 8 o 9 años, es donde yo comencé a hacer mi trabajo de investigación en las líneas en las que eventualmente ya consolidé mi trabajo. Estudiar este tipo de sistemas que involucran un solvente como el agua y objetos que andan dispersos o disueltos en él, forman líquidos más complejos de los que estamos acostumbrados. Y a eso les llamamos fluidos complejos. Ese fue el campo en el que yo trabajé, modelando a partir de estas, primero las interacciones entre estos objetos y luego a partir de esas interacciones, cuál va a ser la estructura de ese material y las propiedades macroscópicas, la viscosidad, la temperatura, las propiedades termodinámicas como presión, temperatura, cómo cambia la temperatura, la presión con la temperatura y este tipo de cosas. O también propiedades de transporte, qué tan rápido fluye ese material. Esas son las propiedades que uno quiere explicar a partir de las fuerzas de interacción entre las moléculas. Estuve de profesor hasta 1989, que me cambié aquí al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde he estado hasta la fecha. Este mismo trabajo continuó tratando de hacer más complejos nuestros modelos. Mi grupo terminó generando una herramienta predictiva, una teoría le llamamos, pero que a nosotros nos gusta pensarla como una herramienta para predecir cosas. Tanto cuestiones generales de comportamientos así generales que todos los sistemas obedecen en las mismas circunstancias, como el comportamiento específico y peculiar que depende de la forma particular en que interaccionan los componentes de ese material. Los átomos o moléculas que constituyen al líquido, que en el líquido andan cada una donde quieren, en el sólido cristalino se acomodan en una red cristalina. Una red cristalina es como las esquinitas de los mosaicos, ¿sí?, que quedan espaciados de manera regular. Normalmente lo que nosotros los físicos entendemos y podemos predecir sin problemas es qué le pasa a un líquido cuando se enfría y se hace un sólido, pero sólido cristalino, ¿sí? Esa transición que decimos de equilibrio, de un estado de equilibrio líquido a un estado de equilibrio sólido, entra dentro de lo que nosotros hemos podido
modelar y predecir desde hace 100 años. Pero esta otra transición, cuando usted enfría o compacta el líquido y los carritos chocones no tuvieron tiempo de acomodarse como soldaditos en una red así muy regular, esa no entraba entre las herramientas que tenemos de uso, que están en todos estos libros de física, de química, bueno, no en todos, en los que tienen que ver con esto, y que tienen ya muchos años que uno utiliza esos principios para hacer predicciones de esos procesos de solidificación a la fase cristalina. En el proceso de solidificación a fase amorfa, resulta que era un reto que andaba en la literatura desde hace décadas. Nos dimos cuenta que esa herramienta podía calcular, por ejemplo, qué tan lejos va a llegar una partícula de estas que está chocando con otras. Por ejemplo, con los carritos chocones. Si no tuviera otras con quien chocar, llegaría más lejos en un cierto tiempo, por procesos de difusión. Pero si está chocando con otras constantemente, pues esa movilidad se le va a restringir. Entonces, la movilidad es función o depende del número de compañeras que tiene alrededor. Hay un fenómeno colectivo que hace que de repente la movilidad de todos se para, ¿sí? Y resulta que nuestra teoría podría decir cuál era el empaquetamiento de partículas coloidales que va a hacer que se pierda de repente la movilidad de todos. Pues resulta que eso define una transición de lo que vemos todos los días que ocurre con muchos materiales, con muchos líquidos. En última instancia, aunque sí predecían en qué instante los carritos chocones iban a quedar congestionados, no pueden predecir qué pasa cuando ya quedaron en este estado amorfo. Si yo lo sigo comprimiendo, esa cosa amorfa va a tener algunas propiedades. Por ejemplo, un ámbar de 20 millones de años deformado. Usted puede hacer un sólido que se parece a este ámbar que tiene 20 millones de años. Se parece, pero cuando le mide propiedades, no son las mismas propiedades. Este ámbar joven, resulta que sus propiedades están cambiando. Es un material amorfo. Si le mide las propiedades hoy, da un cierto tiempo de recuperación. Si lo hace mañana, da otro. Si lo hace en una semana, da otro. Si lo hace en un mes, sigue cambiando al mes, al año, a 10 años, a los 20 años, etcétera, etcétera. Entonces, este material claramente no está en equilibrio termodinámico, que son los estados que nosotros los físicos entendemos mejor. Estando así las cosas, tanto la teoría de la competencia como la nuestra podía decir a qué temperatura se iba a empezar a solidificar, y arriba de la cual todavía iba a permanecer líquido y no se solidificaría. Esa transición, esa temperatura de esa transición es lo que le llaman temperatura de la transición vítrea. La teoría nuestra, por más que era muy bonita y todo, nos predecía las cosas arribita de la transición, pero ya abajo ya no sabe qué decirnos. En esas estábamos cuando aparece otra generación de estudiantes, uno de ellos muy brillantes. Este estudiante tuvo la curiosidad de decir, bueno, ¿y no habrá manera de ir a una teoría que se salga de esas limitaciones de la teoría actual? Y bueno, ahí empezó una discusión muy interesante de cómo extender esa teoría a condiciones de no equilibrio. Fue poniendo los elementos, lo hicimos realmente muy interactivo y todo, pero el resultado está escrito en la tesis de doctorado de Pedro Ramírez González, una teoría que remonta a esas limitaciones. Empezamos a aplicar esa teoría a sistemas sencillitos en los cuales podíamos comparar con las predicciones de esta nueva herramienta. Les digo, es como de pronto tiene una nueva máquina de hacer algo. Pues, si fuera de bollos, los primeros bollos salen quemaditos, ¿no? Hubo un proceso de ir afinando la maquinita para ver que sus predicciones, qué piezas le faltaban a la máquina para que fuera suficientemente precisa, y sus predicciones poder ver que coinciden con los hechos reales en un sistema, ya sea en un sistema real, en un líquido real, o en un líquido simulado en la computadora, ¿sí? Que también se puede hacer con simulaciones moleculares. Todo lo que le estoy diciendo está documentado a lo largo de las tesis de maestría y de doctorado de los estudiantes que hicieron su trabajo de tesis conmigo. Ellos realmente fueron los responsables de todos estos avances. A mí me tocaba un poquito el trabajo de, pues esto de coordinar, de dirigir,
y de darle continuidad a este trabajo. Yo sí les diría a los estudiantes, eventuales candidatos, tanto a ser estudiantes de una carrera técnica o científica, que el mundo que les tocó a sus papás es muy diferente del que les va a tocar a ellos. Es decir, a lo mejor nuestros padres trabajaron en una empresa y ahí entraron desde jovencitos y ahí se jubilaron y posiblemente el hijo también entró y está haciendo carrera. Esa fue la historia por muchas décadas y siglos incluso. Ese patrón está cambiando mucho. Aguas, chavos, porque ya no nada más nos van a pedir el tipo normal de ingenieros que siempre nos han pedido, eso no se va a acabar, ¿sí? Pero nos van a pedir otro tipo de ingenieros, con una competitividad técnica mucho mayor, ¿sí? Y también científicos que ya no nomás sabemos publicar papers, sino que también podríamos resolver problemas, aplicar nuestra investigación en cuestiones, en aspectos de aplicación que nos van a demandar, ya nos están demandando. Ustedes tienen un reto más demandante del que tuvimos nosotros, pero también mucho más interesante, ¿sí? Por ejemplo, ustedes sí van a poder ver que la pobreza desaparezca de este país, ¿sí? Y digamos, en mi generación para atrás estábamos acostumbrados a pensar esto va a ser eterno, ¿sí? Y a lo mejor yo nomás estoy siendo optimista porque también podemos echar a perder cualquier cosa si nos lo proponemos, ¿no? Pero yo pienso que la oportunidad es única, ¿sí? Y yo creo que esta generación de chavos no la debe de dejar ir. Y bueno, hay muchas fronteras donde esto se puede ejercer. La ciencia y la tecnología deben ser siempre una herramienta compañera en este proceso.